Se amplía el feriado del 9 de octubre en Ecuador, en medio de las protestas. El presidente Daniel Noboa amplió este 2 de octubre del 2025 el feriado nacional previsto para este mes en Ecuador, a propósito de las fiestas de independencia de Guayaquil, en medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE. La medida aplica para el sector público como el privado. El feriado estaba previsto para el viernes 10 de octubre, pero Noboa, a través del decreto ejecutivo 172, lo amplió al jueves 9. Se unirá al fin de semana del sábado 11 y domingo 12. El mandatario determinó que esta jornada de trabajo suspendida no será recuperable, informó la Secretaría General de Comunicación. El presidente dispuso garantizar, durante los días de suspensión de la jornada de trabajo, la provisión de los servicios básicos de aquellos que por su importancia deban mantenerse activos. Con esta decisión, el gobierno nacional busca fomentar el turismo interno y dinamizar las economías locales, fortaleciendo la reactivación productiva del país, sostuvo la Casa del Gobierno en un comunicado. El 9 de octubre del 2025 se conmemoran 205 años de la independencia de Guayaquil, una gesta libertaria de gran relevancia para la ciudad y el país. Antes del decreto 172, que amplió el feriado, la normativa vigente establecía que el día de descanso se trasladaría al viernes 10 de octubre. El paro de la CONAIE sigue inalterable. Cerca de 7 horas se tomaron los dirigentes del Consejo Ampliado para tomar 6 resoluciones, comunicadas por su presidente Marlon Vargas. Entre las más importantes están: ratificar la continuidad del paro nacional, preparar y consolidar la campaña nacional por el no a la Asamblea Constituyente, establecer un corredor humanitario en los puntos de resistencia. Exigieron al gobierno la derogatoria del decreto ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel, la reducción del IVA, entre otras peticiones. Desde 2019, cada 3 años, la CONAIE ha protagonizado manifestaciones en contra de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora de Daniel Noboa por la eliminación del subsidio al combustible. A diferencia de las anteriores, hasta ahora la paralización convocada por la actual dirigencia indígena no ha trascendido a escala nacional. Se ha focalizado en Imbabura, parte de Pichincha, Chimborazo, Bolívar y Cañar. Esta vez la eliminación del subsidio al diésel tomó por sorpresa al país, en particular al movimiento indígena, que hace 2 meses y medio cambió de autoridades en medio de una disputa interna por el control de la organización. Leonidas Issa, protagonista de los últimos levantamientos, perdió la elección con Marlon Vargas, representante de las organizaciones amazónicas. Para ese momento, la Confeñae mantenía su respaldo al gobierno. Esa filial en estos 11 días no se ha sumado a las movilizaciones. La evidente división del movimiento indígena, más la estrategia del gobierno con la implementación de incentivos y programas de compensación social, ha limitado la movilización. Sí, en verdad que el gobierno está ahí dentro negociando con algunos dirigentes más que todo. Y eso nos permite que estamos un poco debilitados hasta donde la gente no conoce todavía. Según el gobierno, hasta el momento ha entregado más de 350 millones de dólares en bonos, créditos y compensaciones para evitar que se sumen a la paralización. La provincia con mayor incidencia por el paro indígena es Imbabura y los cantones Pedro Moncayo y Cayambe, norte de Pichincha, en donde no han desbloqueado las vías. Si no se da la derogatoria del decreto 126, pues esta medida de hecho continúa hasta las últimas consecuencias. Los acercamientos para abrir un espacio de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas no han prosperado y se acerca el segundo fin de semana de paralización indígena. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. Montículos de tierra, árboles, piedras y quema de llantas impiden la circulación en al menos 8 tramos viales de la provincia de Bolívar. Las vías más afectadas son Guaranda-Guanujo, Guaranda-Riobamba y Guaranda-Ambato. En esta última, el intento de las autoridades por habilitar el paso terminó en incidentes. En el sector de Quindigua, comuneros se enfrentaron a uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El uso de gas lacrimógeno obligó a los manifestantes a replegarse hacia las montañas. 90 agentes acompañados por el gobernador de Bolívar, Andrés Pozo, intentaron mediar con la comunidad para rehabilitar la vía, donde decenas de vehículos permanecen varados desde la tarde del miércoles. Justamente para que los emprendedores, los transportistas, los trabajadores
puedan llegar a su horario de trabajo, puedan vender su producto para que la economía siga creciendo en nuestra provincia de Bolívar. En la vía estatal E491, maquinaria del Ministerio de Transporte logró remover algunos árboles, pero más adelante, un grupo de mujeres se opuso al retiro de un nuevo montículo de tierra. El pueblo Huaranca no descarta cierres en otras vías. Por el momento, entiendan los transportistas que tengan este paso, pero va a continuar este cierre de vías, no solamente aquí, y esto extenderá a nivel de todas las vías que conectan a la costa, a la sierra. En sectores como Vinchoa, sobre la vía Guaranda-Riobamba, se reportan quema de llantas, árboles derribados y otros obstáculos colocados por comuneros para impedir el tránsito. Hasta el momento no se han registrado personas heridas a causa de los enfrentamientos. Los bloqueos persisten en puntos como Guanujo y Vuelta del Quey, mientras la tensión continúa en varios sectores de la provincia. En Otavalo, Imbabura, las protestas se radicalizan en el 11º día del paro. A los habituales bloqueos en la Panamericana Norte que se dan desde el inicio de las movilizaciones, se sumaron cierres dentro de la ciudad. Manifestantes encendieron hogueras y colocaron piedras para impedir el paso de los pocos vehículos que todavía circulaban. Grupos de encapuchados obligaron a cerrar locales comerciales y pincharon con puntas afiladas los neumáticos de bicicletas y motocicletas que circulaban por la ciudad. En uno de los bloqueos hirieron en el pie a una mujer. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. Con cerca de 42,000 habitantes, el 67% indígena según el último censo. Está a 2 horas de Quito y media hora de Ibarra y otras ciudades del norte del país. Por su situación geográfica, la Estatal 35 pasa por los accesos sur y norte en los que hay bloqueos con volquetas de tierra, piedras y llantas quemadas, y en los que se concentran manifestantes. Los bloqueos empiezan kilómetros antes de la ciudad. Al sur, los más fuertes están en González Suárez, San Rafael de la Laguna y Eugenio Espejo, y en el norte, en las entradas a Peguche, Ilumán y Carabuela. El paso es totalmente prohibido. Los conductores de las ambulancias enseñan banderas blancas para evitar ser atacados. Después de una revisión para constatar la emergencia, su paso es autorizado, pero hay casos en los que se les impide circular. Los bloqueos, según el gobierno, han provocado una situación de escasez de insumos en su hospital. Es el 4º día de paralizaciones en la provincia del Cañar y este toma fuerza. Comuneros indígenas de Cañar, El Tambo, Juncal y Suscal mantienen cerrada la vía de unión entre la costa, sierra y el centro del país. La policía y militares hacen la labor de dar paso a los vehículos, mientras el descontento del pueblo es cada vez más evidente. Bueno, no llamaríamos cierre vial, sino llamémosle que estamos ejerciendo el derecho a la resistencia. Demostremos al gobierno que el sur del país se ha unido, se ha levantado. Todos los días se van sumando grupos de manifestantes provenientes de diferentes sectores del Cañar que obstaculizan las vías con tierra, llantas y palos. Así mantienen varado el transporte. De esto estamos tratando de coordinar con los señores dirigentes para ver si podemos habilitar ya la vía en los próximos minutos. Entre los vehículos que hacen largas filas están tanqueros con combustible y gas de uso doméstico que no han podido pasar hacia la ciudad de Cuenca. Según los bomberos y militares, alertan de que se podría generar una explosión debido al clima y al tiempo. Pero alguien puede haber una chispa, alguien puede fumar, algo puede pasar por ahí. Pediría también que se haga el corredor humanitario. Hay también camiones con oxígeno. Y hay personas que necesitan oxígeno. El resguardo indígena de Mayasquera en Colombia declara un paro indefinido con la toma del puente internacional de Rumichaca, frontera entre Ecuador y Colombia, en protesta por el presunto incumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno nacional, la gobernación de Nariño y entidades regionales. Este es un comunicado público que lo estamos elevando por parte de la autoridad del resguardo indígena de Mayasquera, que está acompañado con alguno de los liderazgos de nuestro resguardo. En primera instancia, pues manifestar nuestro profundo rechazo a esa falta de palabra, esa falta de compromiso y ese irrespeto del pisoteo a nuestra dignidad por parte del gobernador del departamento, el doctor Luis Alfonso Escobar. Lamentamos pues que pese a nuestra voluntad de diálogo, de concertación, de definir acuerdos para materializar acciones en nuestro territorio, pues no hemos mirado
El anuncio fue hecho por el gobernador indígena Enrique Rosales desde Pasto, en las afueras de la gobernación de Nariño. De acuerdo con el comunicado emitido este 2 de octubre durante el paro del pasado 26, 27 y 28 de febrero, se firmaron 14 acuerdos con instituciones del Estado tras los hechos ocurridos con el ejército ecuatoriano en pasos ancestrales. Sin embargo, denuncian que estos compromisos siguen en promesas vacías. Por otro lado, pues también lo hacemos en ese sentido de solidaridad con nuestros hermanos ecuatorianos, ese pueblo indígena guerrero que está luchando ahorita con un gobierno nefasto. Apoyamos pues también las palabras de nuestro presidente de la República en solidaridad con Gaza, con todo ese genocidio que se está desarrollando allá, pero pues también necesitamos que así como se solidariza allá, que las acciones se materialicen dentro de nuestros territorios. Entonces, invitados todos, ya estaremos dando la hora cero para que iniciemos con el bloqueo total del puente internacional de Rumichaca. El resguardo asegura que han buscado diálogo y concertación, pero solo se han recibido dilataciones y evasivas. Ante eso justifican la nueva movilización como un acto legítimo en defensa de sus derechos colectivos. En próximas horas anunciarán fecha para el cierre del ducto fronterizo. El allanamiento a la casa de Javier Jordán en Miami duró alrededor de 8 horas, desde las 4:30 de la madrugada hasta cerca de la 1 de la tarde. Durante todo ese tiempo, agentes de Homeland Security, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como HSI, y el FBI interrogaron a Jordán, tomaron fotografías de sus vehículos y él les entregó documentos y dispositivos con información. Antes de las 12 se lo ve caminar junto con los agentes hasta otro sector de la casa. Estas imágenes fueron captadas desde el helicóptero de la cadena Telemundo 51. Al final del operativo, los agentes salieron de la casa, ubicada en el sector de Kendall, con cajas de cartón y otras cajas plásticas de seguridad, en las que llevaron las evidencias recolectadas. Las subieron a varios vehículos luego de sellar su contenido y registrarlo. Yo le entregué una documentación que pidieron para verificar y se fueron. Y dijeron que vamos a estar hablando en esta semana. A ellos les interesa hablar conmigo. Problemas políticos en Ecuador. Corrupción en Ecuador. A ellos les interesa hablar conmigo. No tengo ningún tipo de cargos. Están en una investigación que estamos conversando. Consultado sobre las razones del allanamiento o el motivo de la investigación que llevan el FBI y Homeland Security, el abogado de Jordán dijo que no pueden revelarlo. El diálogo que Javier tuvo con los agentes del FBI, de manera literal me lo dijo por teléfono, es de carácter 100% reservado. Jordán es procesado en Ecuador por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio y tiene orden de prisión y está prófugo en el caso Metástasis. No se conoce si el operativo realizado este jueves en Estados Unidos tiene relación con alguno de estos procesos penales. Javier Edmundo Jordán Mendoza se presenta a sí mismo como un inversionista, constructor y un emprendedor musical, aunque en Ecuador se lo conoce más por los casos de investigación criminal en los que ha sido vinculado por la Fiscalía. Los que más repercusión han tenido son 3: corrupción y ventas con sobreprecio durante la pandemia, el caso Metástasis y además el asesinato de Fernando Villavicencio. El primero, Jordán estuvo involucrado en la venta de medicinas e insumos con sobreprecio a los hospitales del IES durante la época de pandemia, un caso en el que también fue vinculado Daniel Salcedo. Para ese entonces Jordán estaba en Ecuador, pero salió del país antes de que se dictaran medidas cautelares. En el 2022 su rostro se hizo conocido por esta fotografía que publicó en sus redes el entonces asambleísta Fernando Villavicencio. En ella se ve a Jordán en la piscina de su casa de Miami junto a varias personas vinculadas con el crimen organizado, entre ellas Ronnie Aliaga, hoy también prófugo de la justicia ecuatoriana. Luego vino el caso Metástasis, que investiga los nexos del narcotráfico con jueces, fiscales, policías y varios funcionarios judiciales. Jordán fue incluido en este proceso tras el hallazgo de varios chats que mantuvo con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en prisión. Y justamente en uno de esos chats se lee una petición de Jordán a Norero. Jordán pregunta: "Ñaño, ¿puedes resolver lo de Villa?" Y Norero responde: "Vamos, ¿quién dijo miedo?" El ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del 2023 en Quito. En el 2025, hace apenas un par de meses, Daniel Salcedo señaló que fue Jordán quien financió el crimen. También está acusado de amenazar a varios periodistas ecuatorianos.
está prófugo de la justicia desde el 2023, cuando se dictó contra él una orden de prisión que no se ha podido ejecutar porque se encuentra fuera del país. Caso Villavicencio, la Fiscalía solicitó que se receten los testimonios anticipados del ex policía de la UIAD, Ronald Herrera, y del ex compañero de celda del narco Leandro Norero, Marcelo Lazo, quienes rindieron versión previamente. El primero confesó, entre otras cosas, que por orden de José Serrano y Daniel Salcedo, con ayuda de otros policías, hicieron seguimientos a Fernando Villavicencio. Y Lazo reveló detalles del seguimiento paralelo a cargo de los Lobos. En junio de 2022, Javier Jordán, Ronnie Aliaga, José Serrano, Rafael Correa y Jorge Glass pidieron a Norero que ejecute el plan a cambio de $200,000. Norero encargó el trabajo a Daniel Salcedo. En octubre de ese año, Norero fue asesinado en prisión y se cayó el plan. En 2023 se retomó. El hecho de ser candidato presidencial los ponía incómodos. Según la versión, el seguimiento se retomó. Salcedo pidió a los cabecillas de los Lobos, alias Pipo, y su hijastro Esteban Aguilar, que lo hagan. El precio fue $1 millón, $500,000 para los Lobos y la otra mitad para los disidentes de las FARC, Oliver Sinisterra. Juntos lo seguirían y lo matarían. Se convocó a todas las cabezas de los Lobos en el pabellón 9 en Guayaquil, para informarnos que estemos pendientes con las noticias y la inteligencia que nos pasen los muchachos en la calle a nosotros. El testigo dio más nombres y roles en la organización criminal. Alias Cianca, encargado de las finanzas de los Lobos, coordinó con el colombiano Juan Pablo Jaramillo para llevar a alias Gordo Luis a Cali a entregar el dinero a la disidencia. El exguerrillero Patricio Hermosa concretó la reunión para el pago. Alias Invisible, alias Fuerte, alias Primo, estuvieron a cargo del seguimiento. El seguimiento policial estuvo a cargo de los contactos del señor José Serrano, que le pasaban información directamente a Pipo, al Primo, a Patricio Hermosa, para triangular toda la operación. Un día antes del asesinato, se conoció en prisión que Serrano coordinó para que Villavicencio use una camioneta de la UIAD. Entró la llamada del encargado de Serrano para comunicarle a alias Primo que ya estaba gestionado todo para que no se le diera un vehículo blindado, que ya se había coordinado con elementos de la guardia para que hubiera ciertos movimientos que permitieran que se perpetre el hecho. Todos estos detalles se ampliarán bajo juramento y serán usados en un eventual juicio contra Jordán, Serrano, Salcedo y Ronnie Aliaga. Esta es la foto oficial expuesta por el Gobierno Nacional de la recaptura de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede. El cabecilla de los Águilas fue detenido en Medellín, Colombia, la tarde de este 2 de octubre. Así lo informó el presidente de la República, Daniel Noboa, a través de su cuenta de red social X, en la cual detalló que alias Fede es el objetivo de alto valor número 11 capturado en los últimos meses. El ministro del Interior, John Reinberg, por su parte, precisó que Gómez Quinde fue localizado en un barrio de Medellín y con una identidad falsa, en la que constaba como Eder Alberto Estacio Gómez. Con su detención, ahora el gobierno ecuatoriano buscará la extradición de alias Fede, al igual que otras personas quienes fueron capturadas con el cabecilla. Rolando Federico Gómez Quinde se escapó de la penitenciaría del Litoral el pasado 20 de junio de este año. Vestido con uniforme militar, salió del pabellón número 12 en medio de un traslado irregular. Tras su fuga, la fiscalía imputó cargos por evasión a 22 personas y 19 militares, 2 funcionarios del SNAI y un interno. Por este mismo motivo, el gobierno nacional ofreció una recompensa de $1 millón para quien dé información certera de su paradero y otro $1 millón a la gente que lo capture o lo neutralice. Alias Fede, que tomó notoriedad en el 2023 luego de la muerte de Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, registra 16 procesos judiciales en su contra por asociación ilícita, asesinato, robo y tráfico de drogas, además de 11 detenciones. Entre las más sonadas está el operativo realizado en medio de una narcofiesta y la ejecutada a inicios de este año durante el operativo Gran Fénix 1, mientras empacaba cocaína en una urbanización del Cantón Daule. En esa ocasión se incautaron 230 kilos de droga, armas largas y uniformes falsificados. Este narcotraficante ha expandido sus operaciones ilícitas según la información de la Policía Nacional, principalmente en Guayas y Cañar. El Consejo Nacional Electoral avanza en la organización del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. En sesión virtual, aprobó para ese proceso una sola papeleta, con 2 colores. Celeste para el referéndum, que incluye las preguntas sobre la instalación de bases extranjeras y el financiamiento de partidos y movimientos, y amarilla para la consulta popular sobre la instalación de una asamblea constituyente. En su impresión se incluirán medidas de seguridad como efecto anticopia, microtexto, anti-escáner y código de barras, entre otros. El Consejo también tomó otras decisiones sobre el proceso. Revisó otra vez las calificaciones para campaña y negó la participación de Revolución Ciudadana en la promoción del no para las 2 preguntas del referéndum. Fueron 4 votos a favor
y la abstención de la consejera Estela Cero. No se identifica ni acredita al órgano colegiado competente que adoptó la decisión. Este órgano electoral no puede interpretar las decisiones emanadas por las organizaciones políticas ni determinar quién fue el órgano que adoptó la decisión. El correísmo está analizando las acciones legales para defender su derecho, dicen, de participar en el proceso. Nuestro movimiento Revolución Ciudadana permanentemente tiene convenciones y reuniones. Así que es un engaño hacia el pueblo y un bloqueo hacia nuestro movimiento. La Revolución Ciudadana todavía tiene pendiente su calificación para la campaña por el no en la pregunta sobre la Asamblea Constituyente. 5 organizaciones políticas ya fueron confirmadas para la promoción en esa pregunta: Unidad Popular, Creo, PIT, ADN y Democracia Sí. Otras 17 organizaciones esperan la calificación del ente electoral.